Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a este tercer coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Mi nombre es Bogart Verdiguel y seré el moderador de esta mesa titulada Competencias Multimodales, perteneciente al programa de doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. Esta mesa está conformada por 3 docentes investigadores a los cuales tengo el honor de presentar. En primer lugar, a la doctora Rebeca Osorio González. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México, perfil PRODEP. Ha publicado varios artículos y capítulos del libro, docente y directora de tesis en los niveles de licenciatura y maestría, editora de la revista El Periplo Sustentable de 2017 a 2019 y miembro del Comité Científico de Merope, revista del Centro de Estudios en Turismo, Recreación e Interpretación del Patrimonio. Miembro fundador de la Asociación Mexicana de Turismo Rural, AMEXTUR. Miembro de la Academia Mexicana de Investigación, AMIT, y de la Red Latinoamericana de Investigadores y Turismo, Rediles Tour. También tengo el honor de presentar a la doctora Estela Ángeles Delgado. Ella es docente del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestra en Estudios de Género y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus áreas de investigación e interés comprenden significados y prácticas de la maternidad y crianza, así como la conformación de redes transnacionales en torno a prácticas musicales. Ha impartido seminarios y pláticas sobre interculturalidad, sobre la relación entre género, cultura, sexualidad y salud. Ha explorado estudios sobre interculturalidad, colonialidad y ecología de saberes. También tengo el honor de presentar a la doctora Ismene Itaí Braz Ruiz. Ella es doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene 2 estancias postdoctorales. Tiene 2 estancias postdoctorales en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Profesora en los sistemas presencial y abierto y a distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de 2003 a la fecha, y a partir de 2017 del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en la licenciatura de Relaciones Internacionales, de 2020 a la fecha en la Universidad Abierta de Cataluña y docente en el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran 3 estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal que en un momento presentaré. La dinámica del trabajo es la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán otros 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. La dinámica considera que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar y analizar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Los proyectos que se presentarán son los siguientes. En primer lugar, tendremos el proyecto Modelo de Diseño Curricular Intermodal, una aproximación a la madurez digital y el análisis de datos. Posteriormente, las competencias laborales de los estudiantes del programa educativo de Contaduría y Finanzas del Instituto Rosario Castellanos
a partir de la opinión y satisfacción de los empleadores. Y análisis de los retos, oportunidades del programa de posgrado en maestría en docencia científica y tecnológica del Instituto Politécnico Nacional desde la perspectiva del estudiante durante el confinamiento por la pandemia COVID-19. La ronda de retroalimentaciones será de la siguiente manera. En primer lugar, nos dará sus comentarios la doctora Rebeca Osorio, seguida de la doctora Estela Ángeles y posteriormente la doctora Ismene Itaibras. Si ya está todo preparado, podemos dar inicio a la mesa con el primer trabajo. Es el de la alumna Sonia Jiménez Díaz de Cosío Priego, estudiante de segundo semestre, con el trabajo Modelo de Diseño Curricular Intermodal, una aproximación a la madurez digital y el análisis de datos. Adelante, Sonia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, me parece que está listo. ¿Ustedes lo pueden ver? Sí, se ve. Muchas gracias. Bueno, efectivamente mi trabajo se llama Modelo de Diseño Curricular Intermodal, una aproximación a la madurez digital y el análisis de datos. Mi nombre es Sonia Jimena Díaz de Cosío Priego. Muchas gracias por estar aquí y por supuesto por su atención el día de hoy. Para atender con prontitud y oportunidad estas transformaciones del mundo digital, es necesario reconocer el papel de la educación para desarrollar competencias profesionales correspondientes al contexto de la industria 4.0. Los vínculos son necesarios entre academia y sector productivo y ellos permitirán construir esos perfiles profesionales que se adapten mejor e impulsen eficientemente la transformación digital. Con respecto al planteamiento del problema, considerando entonces que ha habido grandes cambios tecnológicos y que estos también provocan grandes cambios organizacionales, aunque a distinto ritmo, debido a las industrias, a la cantidad de empleados, a los clientes que se atienden y por supuesto a los procesos de transformación, es un buen ejemplo tomar a la industria farmacéutica que genera un modelo de farmacéutica 4.0 en este mismo contexto de la cuarta revolución industrial, que además provee al Producto Interno Bruto de nuestro país, según INEGI en 2016, un 1.2% y en particular en manufactura 7.2%. Esta importancia dentro de la rama productiva de nuestro país la hace entonces un buen espacio para considerar este trabajo de investigación. Estas nuevas formas de trabajo con nuevos instrumentos, herramientas, análisis, también han mostrado las limitaciones de los empleados, que cuando se integran a este ambiente tecnológico, donde hay grandes cantidades de información, también hay indicadores que deberían aprender a interpretarse. Por ello se necesitan algunas otras características como la disposición al cambio, la innovación, el trabajo en equipo, el colaborativo, entre otras importantes. Pero una de ellas, que está dentro del conjunto de competencias emergentes de la industria 4.0, es aquella conocida como la competencia de análisis de datos, misma que vamos a tomar en consideración para este proyecto de investigación. Por lo tanto, el objetivo general de este estudio es generar un modelo de diseño curricular intermodal que contribuya a la formación profesional e impulse la madurez digital del sector productivo. En esta tabla lo que observamos son las preguntas de investigación, los objetivos desagregados de este objetivo general y, por supuesto, la parte de los supuestos con la función de hipótesis que mantiene el estudio. Como pueden observar, en el primero la evaluación de la madurez en el sector farmacéutico, en el segundo la determinación de competencias profesionales, requeridas en particular en este perfil de los mercadólogos en los sectores que correspondan a la industria 4.0.
En un tercer momento, las competencias profesionales que requieren esos egresados para incidir en la madurez digital de las organizaciones, para después analizar los diseños curriculares de los mercadólogos, con toda la intención, pues, de identificar a aquellos que están relacionados con las características de esta misma industria. Respecto a la justificación del trabajo, pues principalmente vamos a identificar tres aportaciones principales. La primera está relacionada con el sector productivo, debido a que se requieren estos nuevos modelos de interacción que fortalezcan el vínculo entre la industria y la academia, que además debiera de ser recíproco, para adecuar los campos profesionales, contenidos disciplinares, competencias transversales y emergentes, según el entorno tecnológico. En un segundo momento, el sector productivo, para darle visibilidad y reconocimiento al estado actual del grado de madurez digital en el sector, que promueva además políticas y acciones de fortalecimiento y consolidación con una intención de desarrollo económico y mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Finalmente, el sector social, no menos importante, pero ajustado a los objetivos de desarrollo sostenible indicados para el 2030, especialmente en el subindicador 4.4, donde busca que se impulse el número de jóvenes y adultos que tienen competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, que accedan al empleo, al trabajo decente y, por supuesto, al emprendimiento. Este trabajo se concentra en la línea de investigación, ambientes, sistemas, modelos y opciones educativas multimodales. Después de hacer una revisión del estado del arte y habiendo elegido el marco teórico, considero que el grado de madurez digital puede explicarse en la lógica del caos de un sistema dinámico no lineal, que evoluciona influido por la estructura que el conectivismo sostiene, haciendo frente también a la resistencia al cambio en las organizaciones que aborda el modelo de Kurt Lewin. Por su parte, el diseño inverso del currículo, bajo la mirada intermodal, impulsaría pues el alcance de dicha madurez y, por supuesto, la adquisición de la competencia de análisis de datos. Con respecto al diseño metodológico, el alcance de este trabajo es correlacional. Su diseño es no experimental transversal, tiene un enfoque cuantitativo a través de la modelación estructural. Para el levantamiento de información se han adaptado instrumentos validados empíricamente, tanto de Rosman del 19 y Gasa Megai hasta 2018, con la intención de que sean estos, a partir de una adaptación validada ya por 3 expertos, los medios por los cuales se recopilen los datos. Asimismo, se han elegido 2 muestras, en ambos casos no probabilística por cuota, con la intención de localizar estos grupos de informantes clave dentro de las organizaciones que nos puedan proveer de la información valiosa para el estudio. Particularmente, se van a valorar estos 2 elementos, la variable madurez digital, entendida como el grado de adopción y aplicación de tecnologías digitales en el modelo de negocio, que será entonces en el modelo definida como una variable latente, y la competencia de análisis de datos, que igualmente a través de un modelo formativo se ha identificado como la habilidad de la organización para desplegar y combinar la analítica con los recursos para realizar análisis de datos rigurosos y orientados a la acción. En ambos casos existen diferentes dimensiones, en este caso son las variables o constituyen las variables manifiestas, que estarán valoradas a través de 32 ítems y con una escala Likert de 7 puntos en ambos casos. Para madurez digital, como podemos observar, desde la estrategia, el liderazgo, el modelo de negocio, las operaciones, las personas y la experiencia, la cultura, la gobernanza y la tecnología, mientras que en la competencia de análisis de datos, estas 5 dimensiones que serán valoradas en 22 ítems a través de la misma escala, la calidad de los datos, el tamaño de los mismos, las habilidades analíticas, el dominio del conocimiento y las herramientas sofisticadas que tenga la organización. La representación gráfica del modelo que observamos es la propuesta del modelo teórico de este trabajo. La intención es
que si bien ya ha sido probado que estas 8 dimensiones constituyen a la variable de madurez digital, y del otro lado la competencia de análisis de datos con sus 5 dimensiones, no se ha reconocido, no se ha estudiado cuál es la relación que existe entre estas. La intención será pues descubrir si es la madurez digital la que provoca la mejora en la competencia, el desarrollo, la adquisición de la competencia de análisis de datos en los colaboradores de las organizaciones, o esto sucede de manera inversa, es decir, que la competencia como tal, al tenerla o al contar con ella, conjunto de colaboradores realmente pudieran empujar, impulsar o provocar la transformación digital hasta llegar a un alto grado de madurez en las organizaciones. A partir de ello y reconociendo cómo esta relación suceda, entonces se puede impactar en el diseño curricular para que a través de la metodología del diseño inverso puedan contar con las herramientas todos estos futuros profesionistas que se van a integrar a la estructura productiva de nuestro país. Respecto al instrumento, pues es un instrumento electrónico que tiene 4 secciones donde vamos a recabar la información tanto social, demográfica y profesional de los informantes claves, la sección sobre madurez digital y finalmente la de análisis de datos. Estas son las referencias del trabajo. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia, por tu participación. Continuamos con la ronda de retroalimentaciones. En primer lugar, nos dará su retroalimentación la doctora Rebeca Osorio. Adelante, doctora. Gracias. Fue muy puntual la presentación, pero me gustaría iniciar con lo que revisé del documento. Hay muchas observaciones que más de forma son en realidad de fondo y me voy a tratar de explicar. Primero, desde el título, se habla del modelo de diseño curricular intermodal, una aproximación a la madurez digital y el análisis de datos. Este título no me dice absolutamente nada respecto a lo que encontramos en el documento. Si bien es cierto, tiene cierto acercamiento al tema de una propuesta o una idea de propuesta para un diseño curricular, digamos que solo se nombra, porque a lo largo del documento ni siquiera hay un acercamiento a esta propuesta. Y llama la atención en este sentido que inicies con, en tu escrito de igual manera, Sonia, que inicies con la situación de la industria farmacéutica. Incluso en tu documento hablas de cómo se puede dar cuenta de ciertos datos más o menos relevantes o característicos de la industria farmacéutica en Ciudad de México. Incluso haces por ahí un acercamiento a 5 tipos de industria, de acuerdo incluso al tipo de medicamento que pueden ofrecer, que pueden comercializar. Yo desde el inicio me empecé a perder porque dije, bueno, ¿esto qué sentido tiene con el doctorado per se? Entonces, mi observación particular en esta primera introducción es que inicies con el tema que te llama la atención, que quieres trabajar, que entiendo es justo una propuesta de un diseño curricular, es decir, y más allá o antes de eso, más bien, habría que revisar como que la formación del licenciado de Mercadotecnia, o sea, cómo se encuentra actualmente, qué pasa en el momento del egreso, dónde se está contratando, porque aquí hay puras suposiciones en el documento, es decir, de dónde obtienes la información para decir en la industria farmacéutica se está contratando un porcentaje importante de mercadólogos y estos mercadólogos tienen ciertas carencias digitales, o sea, ni siquiera hay esa información. Antes de empezar con ciertas características que ni siquiera están sustentadas en la industria farmacéutica, habría que tocar el objeto y en este caso más que objeto, el sujeto de estudio que te interesa básicamente revisar, analizar y demás,
porque lo que hay acá son meras suposiciones. O sea, se me ocurrió que el mercadólogo se inserta en las farmacias y que tiene estas carencias. No, están en un nivel de formación que de verdad necesita y amerita una investigación a profundidad, y no, digamos, pues un proyecto de escritorio que ni siquiera tiene una investigación documental a profundidad. No hay una revisión estadística sobre ni la industria, ni la formación de licenciado en mercadotecnia, y ni qué decir de la propuesta de diseño curricular. ¿Qué es, qué implica un diseño curricular? En la justificación no se identifican esas necesidades presentes en lo educativo, en lo productivo y en los referentes del currículum, pero lo más alarmante es que ni siquiera se toca esa propuesta. O sea, ¿qué implicaciones tiene pensar en un diseño curricular intermodal, para empezar, y luego revisar cuáles son, digamos, los alcances de la intermodalidad en este momento? Si bien es cierto, es una propuesta relativamente nueva, habría que dar cuenta de quién la ha trabajado, quiénes son los referentes, y con base en eso ir construyendo, porque hay varias situaciones en el documento que de verdad me alarman, pero una de ellas, y especialmente es un poco la que quisiera resaltar, es esto: no hay nada, absolutamente nada, de las implicaciones, de las necesidades, de las características, de los elementos de un diseño curricular. Y luego, habría que revisar cuáles son los alcances, en qué momento está este estudio de lo intermodal, por qué es diferente de la parte multi y no la inter, cuáles son esos estudios, porque acá no hay nada. Y bueno, voy a continuar, la verdad es que no sé cuánto tiempo haya, pero hay varias cosas que a mí lo 5 minutos todavía. Ok, que en lo personal alarman. O sea, primero, el título no te dice nada respecto a lo que hay en el documento. Segundo, si la propuesta es intentar diseñar un currículum para una licenciatura en específico, hay que revisar cuáles son, digamos, esas necesidades laborales de este licenciado en mercadotecnia, de este mercadólogo en particular, y después ir a campo. Me da la impresión que, otra vez, suposiciones, no se ha ido a campo, ni siquiera se ha tenido una revisión pertinente a profundidad desde el escritorio, y bueno, eso es como, digamos, lo más alarmante. Pero si nos vamos al texto, hay otras cuestiones que de verdad, pues en lo personal, ya no solo me alarman, me asustan, porque están en una formación de doctorado y es el segundo, entiendo que es el segundo semestre, pero en este momento tendría que haber por lo menos un protocolo aterrizado, sin afán a lo mejor de demeritar lo que se ha hecho en este momento. Me parece que este documento, de verdad, otra vez hago hincapié, sin necesidad de meritar el trabajo, a mí me parece que este protocolo, bueno, que este documento es un protocolo de licenciatura. Entonces, hay que dimensionar, digamos, la profundidad, la construcción, el análisis que habría que estar revisando. Y bueno, me voy un poco más rápido. En el tema del planteamiento del problema, lo que se escribe acá es todo menos un planteamiento del problema. Quisiera ahondar en esto, pero la verdad es que no hay como mucho tiempo. Sí me quiero ir al tema incluso de la delimitación del estudio, qué farmacias, o sea, es decir, qué posibilidades hay de que el doctorado le alcance para analizar la situación laboral de la industria farmacéutica en Ciudad de México con la inserción de estos mercadólogos. ¿Cuál es la delimitación geográfica? ¿Qué tipo de industria farmacéutica en el sentido de incluso esta clasificación que por ahí se menciona? Es decir, es obviamente muy amplio, habría que delimitar y habría que ir a hacer trabajo de campo. Algo que me llamaba muchísimo la atención es el tema del estado del arte. Y no solo es este primer documento, en el segundo, ya no recuerdo si el tercero, que también tuve que revisar, que revisé, hacen hacen referencia a un estado del arte cuando meten referentes teóricos o conceptuales. Eso es realmente alarmante. Hay una confusión ahí impresionante.
en este sistema, bueno, en esta síntesis, tal cual lo llaman síntesis del estado del arte, Sonia agrega teoría del conectivismo, teoría de sistemas dinámicos complejos y un concepto, teoría del cambio organizacional. Eso es lo que incluye en su estado del arte de inicio. Después hace algunas recopilaciones tal cual de la síntesis de documentos, cortar y pegar un resumen. No hay más, no hay trabajo de análisis, no se revisa cuál es la pertinencia de rescatar ese documento para abonar al trabajo doctoral. O sea, síntesis, cortar, pegar, ¿no? Y yo creo que esto igual les va a resonar a los demás. Eso no es lo que se trabaja en un estado del arte. Y en este sentido, un estado del arte sí, es una revisión a profundidad sobre lo que se ha escrito relacionado con nuestro tema particular que queremos trabajar. Pero esa recopilación no solo es realizar una síntesis tal cual lo encontré en el resumen del paper, no, en realidad habría que ver qué de esos elementos de la lectura en general me pueden servir o abonar para ir trabajando un poco, pues claro, mi trabajo en lo particular. Ahora bien, me gustaría ser muy puntual en este sentido. Un estado del arte no es un, o no toca la parte de un esquema teórico conceptual. Ese es otro apartado. Y en ese sentido habría que diferenciar. Un estado del arte no es lo mismo que el apartado teórico-conceptual. Y un estado del arte tampoco es lo mismo que un estado del conocimiento, para que por ahí entre sus lecturas también revisen ese apartado. Ahora, en este supuesto estado del arte se cortó y pegó la síntesis. ¿Y cuántas revisiones tenemos? Escasamente hay 7 revisiones de artículos. Y esas 7 revisiones son síntesis, no otra cosa. Habría que revisar entonces nuevamente esos artículos e incluso crearte una base de datos. Y para el nivel en que tienen, no sé, o sea, obviamente no hay números máximos y mínimos, pero deberían revisar unas 70, 80 fuentes que te permitan construir todo este estado del arte que te están pidiendo acá. 7, hijo, sí, se queda como muy corto, o sea, no hay como de dónde analizar, empezar a pensar qué es lo que existe actualmente respecto a nuestro trabajo, proyecto doctoral. Y bueno, Ya tienen que está ser terminando referentes. el tiempo. Ya Sí, sí. terminó el tiempo, perdón. No, no te preocupes. Digo, hay mucho más. A mí me hubiera gustado a lo mejor poderles compartir el documento, pero es grave, digamos, el avance que se tiene acá en cuestiones teóricas, metodológicas, definiciones de planteamiento de problema, el título, los objetivos no tienen nada que ver con lo que se está trabajando. Y bueno, se está en segundo semestre, a lo mejor hay oportunidad por ahí de sentarse a platicar con con el comité y revisar qué se puede hacer en ese sentido. Ojalá que me haya dado a explicar y bueno, que se puedan tomar en consideración estas observaciones. Y con esto cerraría. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la participación de la doctora Estela Ángeles. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Sí. sí, doctora. Estamos acá como una sesión espiritista, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Y así estamos. Bueno, Sonia, muchas gracias por tu presentación. Creo que no sé por dónde empezar. Tengo una lectura. A mí me gustó la estructura que planteas. Me parece que está bien escrito. Eso es respecto a la forma, ¿no? Pero sí tengo algunos comentarios respecto al contenido y son en el sentido más bien del espíritu de la investigación. Lo que tú planteas es, o sea, lo que tú quieres saber es, o lo que quieres, tu objetivo final es elaborar un currículum para los mercadólogos que se adapte a las necesidades de personal calificado de las farmacéuticas, ¿sí? O sea, ese es tu objetivo final. Y yo te pregunto, ¿para qué? ¿Para qué quieres que se adapten a los requerimientos? O sea, ¿cuál es el final último? Para que las farmacéuticas
tengan mayores ganancias. ¿Para qué? Toda la estructura de tu documento se centra en un marco de negocios de las farmacéuticas y en un marco de requerimientos de organismos internacionales. Incluso en tu justificación, en la parte social, hablas de que hay que insertarlo. Y eso está bien, hay que mirar cuáles son las sugerencias y recomendaciones de los organismos internacionales, pero de una manera crítica, ¿no? Porque cuando tú me dices acomodar el currículum a modo de lo que necesita un sector productivo, me hace un poco de ruido. Y me hace ruido porque no es lo mismo plantear y decir, a ver, hice una revisión de los modelos curriculares de las universidades que tienen las licenciaturas en mercadotecnia, las especialidades. Cuando yo estaba leyendo tu documento, yo dije, bueno, no hay licenciaturas, no hay especialidades que ofrezcan profundizar en análisis de datos. Y me encontré con varias especialidades en el ámbito educativo privado. Y entonces si tú me dijeras, bueno, hay este sector laboral que requiere de personal calificado, pero solamente se oferta en el ámbito educativo privado, y este modelo curricular que responde a esas necesidades de las empresas va a estar en el ámbito de la educación pública, entonces hay una justificación. Pero cuando a lo largo de tu documento tú planteas, porque yo lo leo y planteas, las farmacéuticas necesitan, las farmacéuticas requieren, ellas tienen madurez digital y entonces que los mercadólogos se adapten y que contribuyan además, o sea, que hagan, está como muy a modo tu proyecto. Yo pienso que tú, por la manera en cómo lo estructuraste, a mí me gustó y yo pienso que el nivel de análisis, ¿no? Ahí, en ese marco, en el marco del negocio farmacéutico y en el marco de requerimientos de organismos internacionales, está estructurado. Pero siempre tenemos que ver, como te comentaba, o sea, ver esos requerimientos internacionales con una mirada crítica, ¿no? O sea, sí por ahí, pero a ver, y entonces la parte social, la parte humana, ¿no? Yo tengo acá unas notas, fíjate, respecto a la madurez digital, ya hay metodologías académicas y empresariales, y las empresas son las que pagan por hacer esos estudios de madurez digital. Y quieren hacer esos estudios porque necesitan trasladar toda su organización de papeleo a algo digital, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de medir la madurez digital de un sector farmacéutico? Que no es que digas, bueno, el sector farmacéutico está perdiendo, ¿no? O sea, es un sector polémico y más en este momento, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a medir la madurez digital de ese sector farmacéutico? Luego, dices que lo vas a articular con el análisis de datos. El análisis de datos suele estar incluido en casi todos los currículum de las licenciaturas que están enfocadas en esa área. Y también hay diplomados y también hay especialidades. Entonces yo me preguntaba, ¿cuál es la particularidad de tu currículum, del que tú vas a diseñar, que tenga la diferencia contra esta oferta académica que ya hay? Entonces, bueno, yo básicamente pues eso, te invitaría a mirar tu objeto de estudio desde otra ventana. Si lo que te interesa es ofrecer un currículo, diseñar un modelo curricular, o sea, sí con estas características que necesita el mercado, pero también con estas otras necesidades, aspectos de quienes van a cursar y quienes van a acceder después a ese mercado. ¿Sí me explico?
Y bueno, por mi parte sería todo. Pues te felicito por haber llegado hasta acá. Es un buen ejercicio para probar nuestros proyectos. Y bueno, pues gracias por la escucha. Espero haber aportado algo. Muchas gracias, doctora Estela. Continuamos con la participación de la doctora Ismene. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes, Sonia. Buenas tardes a todas y a todos. Sonia, voy a recuperar algunas cuestiones que se vieron en investigación 2. Voy a regresarme también al tema del título. El tema del título en buena medida debe de permitirle a los lectores, a las lectoras, darse una idea de por dónde va a venir el tema. Si tú recuerdas, algo que comentábamos es que debería estar enfocado. Yo veo varios temas en el propio título. O sea, ya como te dijeron, el puro diseño curricular es un tema, el modelo de diseño curricular intermodal es otro. Tienes ahí un tema que parece muy bueno, que es madurez digital, y tienes aparte el análisis de datos. Veo muchos temas allí que pareciera que están hilados, pero o sea, más bien los vas definiendo poco a poco, pero no alcanzo a ver cómo están entrelazados. Aquí yo creo que lo sustancial es, y lo comentamos en algún momento, regresarse el número de veces que se requiera a la pregunta de investigación. La pregunta de investigación sigue siendo todavía vital, que es lo que te decía en buena medida la doctora Estela, es decir, ¿qué es lo que quieres? Porque tienes, efectivamente, metodológicamente tienes preguntas, pero no es así que la cuestión es ¿cuál es la pregunta de la investigación? Esa es la que no acaba de quedar clara, sobre todo porque, insisto, vas metiendo muchos temas y no se ve cómo los vas hilando. O sea, pareciera que hay congruencia en la argumentación, pero no es, se tiene que afinar todavía más. Pues creo que te tienes que regresar a la pregunta, porque, insisto, veo muchos temas. De hecho, el inicio de cómo está el planteamiento no da mucho referente respecto a lo que va a tratar. O sea, el tema hay que entrarle así como tal. Entonces, yo veo, insisto, muchos temas. Yo creo que te deberías de decantar por uno y profundizar en ello. Me preocupa que haya por allá un tema que yo honestamente para digamos, el objetivo del doctorado, pienso que incluso te quedas corto y creo que podrías dar más. No porque esté mal, pero el modelo de diseño curricular, considerando los temas en los que se debe de innovar, en algunos aspectos se está quedando, o sea, es necesario todavía, pero se está quedando, creo que todavía ya un poco, no atrasado, pero creo que hay que darle nuevas fuerzas. Eso es lo que más me preocupa, porque creo que, y eso sí creo que lo comenté contigo y con tu nodo, me parece que eran un nodo y tú también lo eres, una persona como muy metódica, pero la argumentación es creo que lo que está fallando. De hecho, tú podrías plantear, o digamos, tú podrás replantear cómo se hace el diseño curricular a partir de la madurez digital, podrás plantear el modelo de el diseño curricular o el rediseño curricular a partir de Learning Analytics, que tiene que ver con análisis de datos, pero el título te lleva a otra cosa, o sea, como que lo pones general y a partir al final de cuentas, te vas a un caso y recuerda que formalmente no debes de estudiar un caso en sí, sino tomarlo como ejemplo, porque no tenemos en el posgrado la versión de estudio de caso. Entonces, ese es un tema que acuérdense que les dije muchas veces, por favor no se vayan a un estudio de caso como tal, sino que aplican algo en una comunidad educativa. Esto porque tú te estás centrando mucho o sea, así como lo tienes, aunque no dices estudio de caso, parece que es estudio de caso. Y entonces toda esta parte que estás anunciando en el título, que te digo, son como muchos temas, y en el planteamiento también como que se pierde, porque no entras de lleno al tema, sino le das toda una vuelta, se termina perdiendo. Entonces, por eso te predecía que en la pregunta no se entiende entonces como por dónde vas. Ahora, lo que creo que falta ahí, es decir, si vas definiendo cosas, pero insisto, no se ve cómo lo estás relacionando, no se ve como esa mirada crítica que yo creo que sí tienes, bueno, no creo, o sea, estoy completamente segura que tienes respecto a
superar lo que hayas visto en el estado del arte que estuvieses viendo antes, o sea, no lo que presentas. Porque en el estado del arte, finalmente tú lo que recuperas son experiencias y puedes tener esa mirada crítica y acuérdate que cómo íbamos a ir descartando, ¿no? Los casos más débiles hasta los casos en los que más te lograbas encontrar, tu investigación se lograba encontrar más, eso se pierde en esta versión que tienes, ¿no? Entonces, ni dices, pues miren, estos casos hablaron de esto, tomar el otro, y que luego tú pases a la parte que efectivamente hay un marco teórico metodológico o la parte conceptual, que digas, este concepto no se revisa con base que hayas hecho una crítica. Entonces, yo creo que estás en muy buen momento de regresar a la pregunta, replantear probablemente el título, porque insisto, es un cúmulo de temas, y entonces ahora sí ir a revisar esas experiencias, porque todo tiene que estar embonando, o sea, sí tienes un embonaje, pero sí coincido con la doctora Estela, se siente un poco forzado, ¿no? Entonces, de mi parte, esos serían los comentarios generales. Muchas gracias y felicidades, Sonia. Muchas gracias, doctora Ismene. Gracias a las tres. Perdóname. No se preocupe. Muchas gracias, estimados comentaristas. A continuación, se presentará Emanuel Francisco Herrera Esquivel, que es un estudiante de segundo semestre con el trabajo Las competencias laborales de los estudiantes del programa educativo de Contaduría y Finanzas del Instituto Rosario Castellanos a partir de la opinión y satisfacción de los emprendedores. Adelante, Emanuel. Sí, buenas tardes. ¿Se observa la pantalla? Sí, la vemos. Ok, perfecto, muy bien. Solamente corrección para en la parte del título, las competencias laborales de los estudiantes del programa educativo de Contaduría y Finanzas en la modalidad híbrida del Instituto Rosario Castellanos a partir de la opinión y satisfacción de los empleadores. Mi nombre, Emanuel Francisco Herrera Esquivel. Como bien sabemos que la contaduría y las finanzas como tal son una de las profesiones más usuales, más comunes, incluso hasta por así decirlo, dentro de las organizaciones, ya que se necesita siempre de un contador para que lleve las finanzas, ¿no? Lleve toda la parte igual fiscal, incluso por ahí de la administración tal cual, ¿no? De la economía, de las finanzas de cualquier organización, y es una de las profesiones que también exige demasiado y a los profesionistas dedicados a esta carrera que estén en demasiado en constante actualización profesional, ya que nosotros bien sabemos cada año salen las nuevos artículos fiscales, artículos por ahí dentro de las NIA, dentro de las NIF, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente se requiere que los contadores tengan ese tipo de conocimientos y habilidades, sino que también deben de tener ese tipo de competencias en el cual deben de saber, o sea, es algo muy íntegro, porque tiene que saber como tal, el saber en el conocimiento, saber realizar en su accionar y el saber también ser una persona ética y culta, ¿no? Entonces, por lo tanto, se requiere precisamente de personas que deben de ser capaces para tomar buenas decisiones, tener un juicio constructivo para poder desarrollar e incluso implementar modelos dentro de la misma organización y también al mismo tiempo llevar a cabo un pensamiento lógico con juicio moral, insisto, por esta parte también incluso la parte razonamiento ético y pensamiento también incluso vinculadas a la parte de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, como parte de esto tenemos dentro de nuestro planteamiento del problema que esta licenciatura de Contaduría y Finanzas del Instituto Rosario Castellanos es un programa de reciente creación. De hecho, apenas se tiene una primera generación que el semestre pasado
precisamente en diciembre fue la primera generación que egresa. Sin embargo, esta generación tuvo por ahí un cambio en su modalidad, en su programa, en su plan de estudios, mejor dicho. Entonces, como tal, descarto prácticamente, o se descarta prácticamente ese grupo, ¿no? Esa generación se descarta como tal. Entonces, es un programa de reciente creación en donde desconocemos o se desconoce tal cual la coyuntura que tiene el programa educativo con el mercado laboral, con el sector productivo y las competencias que deben de tener los estudiantes. El cual incluso expresamente parte de un estudio y el análisis que los estudiantes, un estudio para los estudiantes, un estudio para los empleadores, nos puede ayudar precisamente a conocer más o menos hacia dónde estaría dirigida esta licenciatura, ya que reciente información precisamente es de que no se tiene tal cual un estudio precisamente para la elaboración de la licenciatura, sino que solamente por ahí se tomaron por ahí algunos informes de la NUYES 2018 en un reporte que se hizo precisamente acerca de la parte esta de estudios de educación superior, y no recuerdo qué otro reporte, pero solamente hasta ahí es la temática más cercana que se tiene para la creación de la contaduría y las finanzas dentro del Instituto Rosario Castellanos. Entonces, por lo tanto, esto motivaría a una sinergia que haya precisamente en el mercado laboral, los estudiantes y la institución. Entonces, como tal, dentro de nuestro planteamiento del problema va a ser precisamente conocer, sobre todo, la opinión de los empleadores. Nosotros sabemos muy bien que la opinión de los empleadores es fundamental precisamente para que se desarrollen parte de los planes de estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque es ahí donde precisamente se conocen tal cual el perfil, ¿no? El perfil que debe de tener o que debe de poseer una persona para poder entrar dentro del mercado laboral, ¿no? Entonces, esto fortalecerá mecanismos, insisto, tanto con la industria como el instituto y los estudiantes, a fin de evaluar precisamente el nivel académico y la calidad educativa de este mismo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la calidad del sistema educativo siempre va a ser una forma importante dentro de las instituciones de educación superior, ¿no? Ya que se vuelve vital una evaluación a los programas educativos siempre para la mejora continua, ¿no? Incluso por ahí conocemos algunos organismos que se dedican a esa parte, como lo son, por ejemplo, CASE, CASIES, etcétera, entre otros organismos, que precisamente lo que hacen es tratar de ayudar a las instituciones o a los programas educativos a la mejora continua, para tratar precisamente de acercar esa parte de la actualización de los programas educativos. Y entonces, como tal, tendríamos primeramente que identificar la adaptabilidad y la vinculación que tienen los empleadores, y en este caso ver la relación que hay en las competencias de los estudiantes que pueden adquirir dentro de esta modalidad híbrida en la cual está la carrera de Contaduría y Finanzas, y involucrarlas, o sea, cómo ver la necesidad más, la necesidad o las competencias que los empleadores requieren de los estudiantes, y que los estudiantes se van llevando a cabo o van adquiriendo esas competencias a través de su desarrollo académico, ¿no? ¿Y para qué? Para que puedan estar dentro del mercado laboral, o incluso me atrevo a decir que también hay alumnos que hay desde primer semestre que ya se encuentran laborando en alguna área de la contaduría o las finanzas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a nuestra pregunta general, que ¿cuáles son las competencias laborales de los estudiantes del programa educativo de contaduría y finanzas en la modalidad híbrida del Instituto Rosario Castellanos, a partir de la opinión y satisfacción de los empleadores? Para empezar, ahora, o sea, nos vamos a ir directamente con los empleadores, no tanto así, por eso, no tanto así de manera específica, tal cual, o en primer lugar a los estudiantes, no, porque primeramente
vamos a conocer o se pretende conocer precisamente las necesidades de los empleadores, para empezar por ahí, ¿no? Entonces, el objetivo general es analizar las competencias de los estudiantes del programa educativo a partir de la opinión y satisfacción de los empleadores. Entonces, tenemos preguntas específicas, tanto preguntas como objetivos específicos, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de los empleadores en relación a las competencias de los estudiantes? Y cuál es el nivel de satisfacción de las competencias adquiridas por los estudiantes. Entonces, esto nos lleva a nuestros objetivos, que es primeramente un estudio de empleadores para conocer la opinión y las necesidades sobre el programa educativo, y en segundo, un estudio a estudiantes para conocer ahora sí el nivel de satisfacción de las competencias adquiridas a través del desarrollo de su formación académica. Y como parte de esta justificación, pues es prácticamente eso, ¿no? Es analizar y conocer cuál es la importancia que se requiere que los estudiantes tengan cierto tipo de competencias para poder hacer frente a su actividad laboral, ¿no? Ya sabemos nosotros que personas que mientras más competentes sean, mientras más actualizados sean, mientras más conocimientos sean, son las personas que generalmente los empleadores son a los que llaman, no son a los que contratan. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde nuestra trinchera para que nuestros alumnos del instituto les podamos dar una buena, preparar mejor, ¿no? Con mejores competencias para que precisamente nos contraten a nuestros alumnos de nuestro instituto, ¿no? Entonces, esa es como tal la justificación de esta investigación, ya que entendiendo la opinión y necesidades de los empleadores sobre las competencias de nuestros estudiantes para que, insisto, puedan tener éxito dentro del ámbito laboral. Y esta es una línea de investigación a través, bueno, son parte de dos líneas de investigación. La primera de ellas es una gestión de excelencia de programas educativos y nuevos escenarios para el 2030, ya que el cual abarca un entorno, los cuales abarcan un entorno de conocimientos, indagaciones, inquietudes y análisis de perspectivas sobre el entorno del estudio, o en este caso, del evento que se está llevando a cabo como tal, ¿no? de lo que hay. Y la metodología como tal es el diseño metodológico. Va compuesto por 3 fases. Este es un estudio meramente, es un proyecto de carácter mixto, con estudio de enfoque cualitativo y cuantitativo, ya que son 3 escenarios. Se termina el tiempo, perdón. Ok. Muchas gracias, Emanuel. Continuamos con la retroalimentación. En primer lugar, con la doctora Rebeca Osorio. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias, Emanuel. A ver, el título por lo menos dice mucho más de lo que pudimos observar en la otra presentación respecto a lo que hay de contenido en el documento, es decir, sí está más focalizado. Sin embargo, hay como ciertas situaciones que llaman la atención. Me iré como por la parte, tal vez de forma del documento, de la presentación del proyecto doctoral, y después iré intentando hacer algunas precisiones respecto al título. A ver, revisando el documento, hay ciertas situaciones, ya independientemente, digamos, de las básicas que deberían atender en la introducción, para no tardarme demasiado, que un poco ya comenté hace rato sobre qué deberían intentar trabajar en la introducción. Me iré más bien a la parte que se tiene acá sobre marco teórico. El marco teórico lo tienen antes, o lo tienes antes, Emanuel, que el estado del arte. No sé por qué sucedió eso. En realidad tendría que ir primero el estado del arte y después el marco teórico. Pero a ver, en el apartado del marco teórico, ¿tú sabes qué es una teoría? Porque lo que presentas acá para nada toca, digamos, una teoría general, una teoría específica sobre lo que tú estás trabajando en este punto, que son competencias laborales, y más bien lo que acá se visibiliza
son conceptos, más menos conceptos. Entonces tendría que ser un apartado conceptual tal cual. Y defines sobre las competencias, ¿no? ¿Qué son las competencias? Y después te vas a sobre los empleadores. Yo no sé si esos conceptos te alcancen para explicar este estudio que tú quieres hacer, porque, a ver, este apartado de las competencias laborales en realidad se desprende de la evaluación curricular. ¿Cómo se realiza esa evaluación curricular? ¿Cuáles son, digamos, los referentes a lo mejor teóricos vía los cuales se puede explicar y trabajar? Porque si solo te vas a intentar explicar qué es una competencia y qué es un empleador, está complicado a nivel doctoral. Habría que revisar pues algún marco referencial, algún marco conceptual mucho más robusto, o en todo caso irte a una teoría. O sea, finalmente es un doctorado, es en educación y hay muchísimos referentes que te pueden dar para explicar, para dar cuenta de estas competencias laborales e incluso de dónde se desprenden estas competencias laborales, que en todo caso habría que checar el tema de la evaluación curricular, que incluso aterriza particularmente en el tema de una pertinencia de currículum. Y no sé si esos apartados de pronto los has estado como pensando, porque a ver, solo pensar estas competencias laborales en los estudiantes, el programa educativo, bueno, sí, pero ¿dónde está ese sustento teórico? Y después, pues, ¿para qué quieres revisar este apartado de las competencias laborales? Ahora, me voy al tema metodológico. Tú hablas de una metodología mixta, que se entiende, es esa convergencia entre lo cual y lo cuanti. Revisando tu documento, se comenta que se hará, se aplicará cuestionarios y más cuestionarios y más cuestionarios. Y yo me pregunto, ¿has revisado qué comprende una metodología mixta? ¿En qué sentido es que se tendría que atender la lógica cualitativa y cuantitativa? Porque en lo cual y para nada un cuestionario de encuesta aplicaría en ese sentido. Y además habla sobre la pertinencia de utilizar una escala Likert para delimitar las necesidades sobre las competencias. ¿De verdad una escala con esta lógica te va a permitir saber, definir, delimitar o reconocer o visibilizar esas necesidades laborales sobre este tema de las competencias? O sea, lo has un poco como reflexionado. Yo creo que tendrías que utilizar otros instrumentos, quizás un cuestionario, digo, una entrevista, un guión de entrevista a profundidad, porque lo que interesa saber es cuáles son esas fallas, por qué no se están teniendo esas competencias, qué necesita el egresado en este sentido de los programas educativos de contaduría y finanzas para responder justo pues a ese mercado cambiante laboral. No sé, de pronto hay muchas situaciones que por ahí habría que sentarse a desmenuzar y particularmente a analizar. No tiene sentido que apliques cuestionarios y más cuestionarios y más cuestionarios cuando hay otras posibilidades, otros instrumentos que te pueden dar otras posibilidades de profundidad, que es un poco lo que necesitas. Y bueno, pues sí, lo mismo también para el tema del estado, pues del arte, es cualquier cosa menos un estado del arte, porque lo mismo que estaba comentando hace rato, para no ser muy reiterativa y ocupar los minutos de las otras revisoras. Básicamente eso, lo que sí podría rescatar de esta parte es que pues está más o menos aterrizado, focalizado, pero es parte de algo un poco más grande, ¿no? Que en este caso pues es la evaluación curricular. Y bueno, yo cerraría más bien mi intervención vaya en ese sentido. Y bueno, finalmente lo último, están en doctorado y hay que revisar de qué manera es que se referencia adecuadamente a través de, pues entiendo que habría que
rescatar el APA séptima edición, y para acá pues tampoco hay eso. Hay muchas cuestiones de forma y metodológicas que hay que trabajar con los pues sí, con el comité que les acompaña, exploten esa posibilidad de ese acompañamiento, de la experiencia que tienen estas personas, porque eso se los tienen que revisar ellos, porque ellos tienen que darles, pues digamos, esa continuidad. Y nada, también valdría la pena compartir esto que se está trabajando con otros compañeros, asistir a coloquios, a foros, a congresos. O sea, no saben la riqueza de estar en otros espacios con personas que no conocen tu tema, que no le han dado este seguimiento del comité y que te pueden aportar otras ideas y que tienen obviamente pues otras experiencias y demás. Creo que también eso les serviría muchísimo. O sea, atrévanse a asistir a congresos justo para ir como, pues más bien desmenuzando, analizando y luego volviendo a reconstruir pues esta idea que tienen, que de pronto si salen afuera con esto, híjoles, y más en un nivel de doctorado está complicado porque o sea, es lo básico para la licenciatura y lo básico para la licenciatura a nivel de protocolo. Imagínense, o sea, ni siquiera es un proyecto de licenciatura y si así nos vamos a especialidad y posgrado, estamos un poco distantes de lo que se debería estar entregando en este momento, independientemente de que estén en primero o segundo semestre y ni qué decir si van más avanzados. Bueno, cerraría mi intervención con esto. Muchas gracias, doctora Rebeca. Continuamos con la participación de la doctora Estela Ángeles. Adelante, doctora. Muchas gracias, Robert. Hola, Emanuel, buenas tardes. Gracias por tu presentación. Bueno, sí, coincido en varios puntos. Voy a empezar hablando un poco de cuestiones muy puntuales sobre la forma y después sobre el contenido. Además de la parte de las referencias, que también encontré ahí que hay que cuidar esa parte, la parte de la redacción, hay párrafos que no tienen una organización adecuada, no se plantean bien las ideas, entonces también hay que cuidar la redacción. Y algo muy puntual que me llamó la atención es que tú incluyes una abreviatura LCFI, que nunca dices de qué se trata. Entonces, la primera vez que la veo es en la página 4. Después la vuelve a mencionar en la página 5 y después al 16. Y por intuición, debo suponer que se trata de la licenciatura en Contaduría, Finanzas y no sé qué más, porque no lo sé, ¿no? Eso es muy importante, Emanuel, porque se trata justamente del programa del que tú estás hablando, ¿no? Tú hablas de un programa educativo de contabilidad, pero un programa educativo puede ser desde un bachillerato técnico, una licenciatura, una especialidad, entonces tienes que acotar, tienes que ser muy preciso. Y antes de poner cualquier abreviatura, pues primero tenemos que incluir el nombre completo de lo que queremos decir. Eso por un lado, no voy a repetir lo que ya se mencionó. En el estado del arte, bueno, en el estado del arte tú planteas que hay estudios que han mostrado que los programas híbridos tienen mejores resultados. Habla sobre la importancia de reconocer los esfuerzos que realizan las instituciones de educación superior para integrar a los programas las TICs, de la importancia de llevar a cabo estudios como el que tú estás proponiendo y todo y más, ¿no? Y todo eso está muy bien, pero eso sí no es un estado del arte, ¿no? Un estado del arte, lo que se espera, o lo que yo esperaba, me hubiera gustado encontrar en el estado del arte, pues es una serie de estudios de percepción de los empleadores sobre los estudiantes, y en este caso, bueno, yo hice una revisión rápida, muy rápida, ¿no? Sobre qué tipo de material de literatura hay sobre la percepción. Hay muchísima literatura que habla sobre la percepción de los egresados de X institución académica y de cualquier área de administración, de mercadotecnia. O sea, hay literatura suficiente para que tú puedas armar un estado del arte sólido. Entonces, bueno, yo sugeriría que realices ese estado del arte porque
el estado del arte lo que te permite es conocer cuál es la situación del objeto o del problema de investigación que tú te estás planteando, ¿no? Pero también nos sirve para tomar la estafeta, para decir, miren, ya se investigó así, se investigó de esta manera, se utilizó esta metodología, ¿no? Y ahora yo voy a esto, le voy a tomar la estafeta quizá a este estudio y voy a plantear mi problema de investigación. Entonces, el estado del arte es básico para llevar a cabo tu investigación. Después, sobre tu diseño metodológico, sobre los participantes de la investigación, bueno, pues no sabemos, ¿no? No sabemos de quién se trata, o sea, no sabemos que se trata de estudiantes, pero no sabemos de qué, ahora sabemos que de licenciatura, no sabemos de qué grado, si son primero, segundo, tercero, cuarto, y aquí mi preocupación, o una de mis preocupaciones es saber, si tú vas a medir la percepción de los empleadores, de los estudiantes de licenciatura en contabilidad, ¿es lo mismo medir estas competencias en los estudiantes de primer año que de los últimos grados? Tendrás que explicarlo, ¿no? Y decir, sí, voy a medir de todos los estudiantes, o sea, de todos los grados. No sé, porque no mencionas aquí si en la licenciatura hay primero, segundo, tercero, cuarto. No sabemos nada de del programa educativo, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿no es lo mismo medir la competencia de un estudiante de primero que en áreas de conocimiento, me refiero a competencias de áreas de conocimiento, que uno de cuarto año? Entonces, pues ahí tienes que valorar, ¿vas a incluir de todos los niveles o vas a seleccionar los del último grado, por ejemplo, ¿no? Hay inconsistencias entre tu pregunta de investigación y el procedimiento que tú planteas. Tú dices que a ti lo que te interesa es medir o conocer la percepción de los empleadores sobre los estudiantes de la licenciatura en contabilidad. Y en tu proceso planteas que vas a preguntarle a los estudiantes cuál es su percepción sobre el propio programa. Si lo que te interesa, y esto ya lo hemos platicado, si lo que te interesa es la percepción de los empleadores, ¿por qué les vas a preguntar a los estudiantes? ¿Sí? Si te interesa también, y yo encontré estudios que no solamente hacen estudios sobre la percepción de los empleadores, sino sobre los propios egresados, en este caso egresados, sobre la percepción o la opinión que tienen sobre su programa de estudio, pues entonces tendrías que incluirla en el título y en la pregunta de investigación y en el objetivo, para que haya esta coherencia de la que se habla: título, objetivo, pregunta de investigación y de diseño metodológico. Y bueno, creo que por mi parte sería todo. Hay otras observaciones que tengo aquí que ya se mencionaron, no voy a ser repetitiva, como dije hace un momento. Por mi parte sería todo. Emanuel, muchísimas gracias por la escucha y espero que te aporten en algo estos comentarios. Muchas gracias, doctora Ángeles. Continuamos con la participación de la doctora Ismene Itaíbras. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bien, Emanuel, te digo los primeros comentarios que van en términos de forma y luego voy a los de fondo. Me extrañó mucho que el índice viniera con una estructura diferente a la que se les había propuesto originalmente, es decir, no hay mucha lógica en que venga introducción, pregunta, y luego objetivo, general, específicos, y luego vengan preguntas específicas, y después venga planteamiento. Entonces, yo creo que hay que recuperar la estructura que debe tener el protocolo. Evidentemente, como te lo comentaron, hablas del marco, pero luego va a estar el arte cuando es al revés. Igual, el tema de la hipótesis viene en una sección que no debería, entonces está muy, está fuera de orden, digamos, en ese sentido esto.
Ahora, otro tema que me preocupa es que, igual que lo estaba comentando con Sonia, pero en el caso de ella no viene en el título, que es la ventaja que tiene, es que tú sí estás presentando estudio de caso y recuerda que no te lo van a aceptar esto así porque en el posgrado no está como trabajo de obtención de grado estudio de caso, y eso ya lo habíamos comentado, no puedes presentar estudio de caso literalmente, tú te estás presentando el de LSFI. Ahora, me preocupa bastante la percepción que tienes del programa y el conocimiento que tienes del programa. No pones antecedentes vamos a suponer que si fuera estudio de caso hay varias cosas que ahí están pendientes. Está mal lo que dices de la modalidad híbrida. Es modalidad presencial híbrida. No es modalidad híbrida, es presencial híbrida, y de hecho es presencial híbrida y va a pasar a dual, ¿sí? Pero por lo pronto es presencial híbrida. ¿Por qué? Porque está a distancia híbrida, que tiene otros elementos. Ahora, otra cosa que no está señalando del propio programa es que el programa está hecho con base en objetivos, no en competencias. Y esto no lo trabajas. Entonces, en la medida que un programa no está hecho con base en objetivos, hay que ser congruentes. Acuérdate que es un doctorado de investigación, entonces formalmente no estoy viendo elementos que digan investigación. Digamos, lo que tú estás haciendo se puede levantar en asuntos académicos en un cierto periodo. No veo particularmente algún elemento. Es decir, lo que vas a hacer se va a tener que levantar para cuando se haga el rediseño. Entonces, no veo ahí algo acuérdate que lo habíamos comentado en el doctorado, tienes que proponer algo. O sea, no sé aquí qué es lo que se está proponiendo, y no se ve en el planteamiento. De hecho, no se ve en la introducción, en el planteamiento, ni en la propia metodología. No estás proponiendo nada que llame la atención en ese sentido. Si las competencias laborales es un tema que ya se ha trabajado, pero tú, ¿cuál es lo que le vas a dar, el toque que le vas a dar en términos de investigación? El otro tema que me preocupa en este mismo sentido es que no encuentro la relación con el propio tema del doctorado, que es ambientes, temas educativos multimodales. O sea, entiendo la preocupación tú siendo docente de la licenciatura, pero no se observa dónde está el tema de ambientes y sistemas educativos. Es decir, vas a proponer la creación de un ambiente basado en competencias, vas a proponer un rediseño o un sistema de valoración de competencias, o qué es lo que vas a hacer. Aquí la ventaja que tienes es que al ser presencial híbrido puedes justamente relacionarlo con la parte multimodal, pero no observo la relación que tiene que ver con el doctorado. Yo esta investigación la veo, sin ser descortés ni grosera, la veo absolutamente básica. Insisto, es algo que se puede levantar y se va a tener que levantar para la carrera, para cuando se haga el rediseño, porque se tiene que ver el criterio de pertinencia. Entonces, entre esos elementos va a ser preguntar a los empleadores justamente pues cómo han salido, qué es lo que han visto, cómo ven otras universidades, etcétera. Por eso sí creo que deberías de atreverte a hacer algo más en términos de investigación, y de ahí justamente relacionarlo con todos los elementos teórico-metodológicos que tienes que saber. Insisto, acuérdate que el doctorado es en investigación, entonces en ese sentido no veo ninguna propuesta en particular o el estado del arte que retomaras algo, dijéramos, se planteó este estudio en tal país que tiene características similares a México, o algún tema que a ti te llamara la atención, y entonces eso te permite, vas a decir, lo voy a retomar con este cambio y le voy a poner este concepto que estoy ideando, o voy a tomar tal concepto. O sea, vamos, esa parte de investigación no se ve. El estado del arte no está cumpliendo la función de estado del arte, que acuérdate que hemos visto, se tiene que leer mucho, es el semestre de leer. ¿Por qué? Porque tienes que empaparte de lo que han hecho en otras latitudes, digamos, o incluso localmente. Tú estás en una carrera que tiene alta demanda y alta competencia. Entonces, si tú estás en términos de los empleadores
me parece muy bien, pero entonces tendrías que hablar de algo que vaya más unido a la propuesta de alguna cuestión específica, ¿vale? Y me preocupa bastante por otra cosa, que es la parte teórica, que no está conectada para nada con todo el diseño de la investigación. Uno, me parece que abusas mucho del tema de los cuestionarios. Hay muchísimas formas de establecer estudios mixtos, y creo que las estás desperdiciando. De repente, digamos, se sobreabusa, bueno, ya puedes decir abusar, ya es mucho, pero todavía hacerlo más de el uso de cuestionarios, como si el cuestionario en sí mismo te fuera a dar información cuando tienes otras formas de hacer minería. Tú eres economista, entonces tú puedes hacer muchísimo trabajo ahí, puedes hacerte proyecciones, puedes correr modelos, o sea, puedes hacer muchísimas cosas que creo que podrás beneficiarte ahí. Lo que me preocupa, insisto, es que no veo dónde está la parte teórico-conceptual, dónde se ven esos conceptos en la parte de los instrumentos y del diseño. Acuérdate que se había visto. Si yo utilizo un concepto A o estoy retomando el concepto A o la teoría de alguien, se tiene que ver muy clara en el diseño de los instrumentos y en la perspectiva que tengo del diseño de los instrumentos, y eso está fallando. O sea, como que tienes un texto, lo dices bien, que aquí un problema muy, muy serio que te he visto siempre es que una cosa es cómo lo expresas oralmente y otra cómo se expresa de manera escrita. Y luego dices, voy a hacer este estudio, y no acaba de encuadrar esa argumentación entre ellos, ¿sí? Entonces, yo te sugería primero, replantea en el orden que es correcto, tienes que leer más, tienes que trabajar más sobre cómo vas a relacionar tu tema con el doctorado, en qué aspecto está relacionado, ¿sí? Y tienes que trabajar más la propia licenciatura, o sea, el propio modelo del IRC. Esta es una licenciatura heredada, entonces en ese sentido no tiene los elementos del modelo del IRC, por eso sí es importante que refuerces esta parte, ¿vale? Entonces de mi parte sería todo, muchas gracias. Gracias a las tres doctoras, muy amables. Muchas gracias, doctora Ismene. Muchas gracias por sus comentarios. A continuación, el alumno Rodrigo Mora Mejía, de segundo semestre, nos presentará el trabajo Análisis de los retos y oportunidades del programa de posgrado Maestría en Docencia Científica y Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional desde la perspectiva del estudiante durante el confinamiento por la pandemia COVID-19. Adelante, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a cada uno de los presentes, a las comentaristas, doctora Estela, doctora Ismene y doctora Rebeca. Bueno, mi nombre es Rodrigo Mora, me presento. Mi proyecto de investigación son los retos y oportunidades del programa de posgrado Maestría en Docencia Científica y Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional, de la perspectiva del estudiante durante el confinamiento por la pandemia COVID-19. Bien. Entonces, en esta pequeña introducción que realizo es un poco ubicarnos en este contexto del confinamiento por pandemia de COVID-19. Este es el caso, ¿verdad? En el cual quiero investigar, ¿verdad? Pero aquí lo voy aterrizando desde el currículum. En nuestro escenario va a ser la maestría en Docencia Científica y Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional. Por lo tanto, aquí ubicamos dos problemáticas, ¿no? Los retos y las oportunidades que se dieron a partir del confinamiento por pandemia COVID en una modalidad de posgrado que es mixto. Y bueno, y la otra parte es que a partir de unos documentos realizados de CONACYT, ¿no? Vemos que también existe la parte de la actualización curricular. Bueno, entonces aquí tenemos dos grandes referentes, Campuzano del 2021 y Rivera Pérez, los cuales nos dan un poco la problemática que se presentaron en diferentes posgrados, específicamente en los posgrados de
de modalidad no presencial, básicamente. Bien. Entonces, aquí el planteamiento del problema es que mi objeto de estudio es el confinamiento por pandemia COVID-19 en nuestro escenario, que es la maestría de docencia científica y tecnológica del Politécnico Nacional. Y bueno, mi línea de investigación sería política educativa y cambio social en las grandes urbes. Y bueno, tenemos aquí mis componentes del problema, ¿no? La parte de que a partir del confinamiento se da, se tienen áreas de oportunidad de los programas educativos de modalidad no escolarizada, además de que uno de los retos es la actualización curricular de este programa de posgrado y, por supuesto, observar la influencia que tiene esta maestría en la práctica profesional. Mi justificación gira en el sentido de que, bueno, la parte de la multimodalidad es un fenómeno que se está presentando y llegó para quedarse, ¿no? Entonces, bajo una posmodernidad, ¿no? Además de que la multimodalidad nos ha generado darle continuidad no solamente a las modalidades presenciales, sino también como en otros casos de la modalidad mixta, ¿no? En este caso, licenciatura y posgrado. Y bueno, además de que esto nos brindan herramientas tecnológicas para el aprendizaje significativo y un modelo por competencias. Bueno, aquí vamos a decir que el sistema de educación multimodal, pues es el propósito es incorporar a los sectores más excluidos, desde luego que estos deben de poseer recursos tecnológicos y materiales para incorporarlos a este nivel y aumentar un poco la matrícula en los niveles de superior, ¿verdad? Específicamente en posgrados. Bien, mi pregunta de investigación es, ¿cuáles son los retos y oportunidades del currículo en el programa de posgrado, maestría en docencia científica y tecnológica del Instituto Politécnico Nacional desde la perspectiva del estudiante durante el confinamiento por pandemia COVID-19? Bien, algunas de las preguntas específicas que tengo es que, ¿cómo influye el confinamiento por la pandemia en el funcionamiento de la maestría? Por supuesto que es desde la percepción del estudiante. Por otro lado, tenemos la otra pregunta específica, es ¿cuál es la opinión de los estudiantes de posgrado respecto al currículo académico que llevan, ¿no? Mi tercera pregunta específica sería, ¿cómo impactó los proyectos de los estudiantes de la maestría en la práctica profesional o en los espacios de trabajo? Bien, en este caso ahora mis objetivos es analizar retos y oportunidades del currículo de este programa de posgrado desde la perspectiva del estudiante durante el confinamiento por COVID-19. Bueno, mi objetivo específico es realmente generar un estudio del funcionamiento del currículo del posgrado desde la perspectiva del estudiante durante el confinamiento. Segundo, realizar un diagnóstico específico sobre la percepción de los estudiantes y por supuesto, del currículum. Y el tercero sería evaluar el impacto de los proyectos de los estudiantes del posgrado en su práctica profesional, que tanto han podido aplicar los conocimientos, las competencias, ¿verdad?, que han adquirido en sus espacios de trabajo, en sus espacios laborales. Bien, mi marco teórico, que bueno, aquí estoy hablando de conceptos, ¿no? Y estoy colocando el sistema de educación multimodal como uno de los puntos común, el cual me va a brindar el espacio para poder entrar a una discusión. Eso es el punto, ¿verdad? Y bueno, otro concepto que me encuentro aquí, en unos conceptos claves, ¿no?, que en esta mesa se ha hablado por parte de la doctora Rebeca, del cual tenemos que tejer mejor esta parte del marco teórico y no colocarlo meramente como concepto, sino hilvanarnos, ¿no? Generar esta discusión que es lo más valioso y lo más preponderante que tenemos, ¿no? Tenemos también otro concepto que es la educación a nivel superior, en el caso de la maestría. Aquí coloco algunos referentes en los cuales me van a ayudar para poder explicar, ¿verdad? Y también tenemos el confinamiento por pandemia COVID-19,
y tenemos la parte del currículo, ¿no? Entonces, aquí tenemos elementos en los cuales nos van a ayudar para poder emprender este análisis. Bien, mi propuesta de estructura de capítulos, el capítulo 1 sería el problema de investigación y la configuración teórica. Capítulo número 2 serían desafíos, retos y oportunidades del currículum del posgrado de esta maestría desde la perspectiva del estudiante durante el confinamiento por COVID-19. Y el tercero sería un diagnóstico específico sobre la percepción de los estudiantes de este posgrado respecto a su currículo. Y el último capítulo sería el impacto de los proyectos de los estudiantes de este posgrado en su práctica docente o espacios de trabajo. Y bueno, mi diseño de estudio y sus elementos metodológicos es una investigación mixta en la cual voy a partir de una revisión bibliográfica sobre la pandemia de COVID-19 en los posgrados con esta modalidad en línea, en este caso mixta, ¿verdad? En México, y bueno, mi propuesta es realizar un levantamiento de un instrumento de captación, una encuesta a los estudiantes para observar estas tres dimensiones, ¿no? Pedagogía y el currículum, la técnica y la gestión. Y bueno, aquí tengo también, estaban aquí en esta mesa viendo qué es la parte cuantitativa y cualitativa, y bueno, algunos solamente para referencial, alguna entrevista que tendría que realizar a algunos docentes, ¿no? Entonces, en este sentido, va siendo una investigación mixta, que lo cual me va a arrojar un reporte de análisis de resultados del proceso mixto, digamos, aquí para enunciar los desafíos y las oportunidades de este programa, ¿verdad? Y bueno, estoy basándome en una metodología para la educación a distancia por Figueroa y también metodología general para la evaluación de programas educativos en modalidades mixtas y no escolarizadas. Y bueno, mi gran población en este caso serían los estudiantes que estuvieron presentes durante la pandemia en este posgrado, ¿no? Y bueno, lo cual me va a arrojar hallazgos importantes, no solamente para esta maestría, sino también para otros posgrados que se encuentran en una misma situación. Bien, entonces, esta es mi bibliografía consultada. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Adelante, por favor. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. En primer lugar, participará la doctora Rebeca Osorio. Adelante, doctora. Gracias. Voy a intentar ser breve porque muchas de las cuestiones que siguen presentes en este documento, pues ya las comenté o las abordé en las dos intervenciones anteriores, básicamente que tiene que ver con el tema del estado del arte, con la correcta referenciación, en el tipo de citación que se solicite en APA, en Harvard, etcétera, etcétera. No sé, ahora desconozco en qué tipo de manual se pide esta citación, normalmente es APA y en este sentido la última edición es la séptima. En fin, no me detendré en eso, sino más bien ya como en cuestiones que tal vez abonarían mejor a revisar y a retrabajar este documento. Respecto al título, me llama la atención que los títulos los hacen tan largos que te dicen mucho y no te dicen nada. ¿Por qué redactar un título tan amplio? ¿O cuál es la tendencia? ¿O por qué esa tendencia más bien de redactar títulos tan amplios que la verdad intentan abordar cuestiones como tan generales y al final te terminas como perdiendo en el documento porque nada que ver el título con lo que se trabaja o se intenta trabajar en el extenso y voy a ser un poco más clara en este sentido. Acá se habla de los análisis de los retos y oportunidades del programa de posgrado y maestría. Primero, eso del análisis de los retos y oportunidades me remite al apartado último de un trabajo, sea un paper, sea un capítulo de libro, sea un trabajo de investigación, porque normalmente al final en conclusiones justo abordas esta parte, ¿no? De cuáles son los retos, oportunidades de de una temática en específico a partir quizás de una teoría, no lo sé.
como tema de tesis doctoral, habría que buscar otras posibilidades para nombrar eso que queremos, pues sí, trabajar. Entonces, retos y oportunidades en realidad no refleja lo que se intenta trabajar. Ahora intento a lo mejor comentar una posibilidad de un título que te dice más del contenido del documento que en particular. Y después, del programa de posgrado, maestría en docencia, creo que eso sigue como sobrando, o sea, del programa de posgrado. Las maestrías y doctorados en lo general son posgrados, no tendrían que ponerle una palabra que le antecediera. Los posgrados son justo las especialidades, maestrías y doctorados, pero además acá ya se nombra ese posgrado. Entonces, ¿cuál es la intención de colocar del programa de posgrado, no? Maestría en docencia científica y tecnológica y demás. Ahora, de acuerdo a lo que se estuvo revisando en el documento, me parece que a lo mejor lo que te interesa trabajar no son necesariamente esos retos y oportunidades, sino particularmente la multimodalidad de esta maestría en el instituto, tal vez un análisis situado de ese programa y del modelo instruccional, porque justo al final, o más que al final, en la pregunta de investigación, en los objetivos más o menos, hablas como de esa motivación, de ese interés particular, y me parece más interesante aterrizarlo ya desde el título para que justo se entienda qué es lo que se está intentando construir a lo largo del documento, más allá del análisis de los retos y oportunidades, que la verdad a mí no me, o sea, lo vi y no me dijo absolutamente de qué iba tu documento hasta que justo, tu proyecto, hasta que justo me remitía a la lectura. Ese es un problema que también, pues muy latente en estas dos revisiones anteriores que hice. Intenten ser muchísimo más claros en el sentido de sus títulos, o sea, no vayan y hagan, digamos, o se pierdan o rodeen el tema. O sea, ¿qué me interesa? Punto. Eso es lo que voy a colocar, pero además habría que intentar hilar, tejer el tema, darle coherencia al título con los objetivos, con la pregunta de investigación y así, o sea, irlo arrastrando, porque parece que el título es uno, los objetivos son otros, las preguntas de investigación son otras y la problemática es otra, y así se van, o sea, el marco conceptual es otro. Intenten arrastrar, digamos, por ejemplo, los conceptos que se trabajan en el título para construir el marco conceptual. Ahora, esos mismos conceptos hay que buscarlos en el estado del arte y esos mismos conceptos hay que revisarlos en el apartado de los objetivos, porque no tiene sentido que me hablen de un tema en lo general y después en otro aparezca en la pregunta de investigación y ni qué decir de los objetivos, el objetivo general ni de los específicos. Intenten leerse en voz alta, intenten compartir nuevamente esa información con la gente cercana, con los compañeros de trabajo, vayan a los coloquios, eso les va a servir muchísimo, salgan. En realidad creo que también eso les haría bastante bien. Ahora, en el marco teórico, pues no usas una teoría, o sea, tan sencillo como eso. Si no estoy utilizando una teoría, no es un marco teórico. Entonces es un marco conceptual, o si lo prefieren un marco referencial, no hay más. Remítanse a eso, intenten construir de una forma más compleja esos conceptos, hilvanarlos y demás, porque no están utilizando teorías. Entonces no es un marco teórico tan sencillo como eso. No se complica en la vida, no le pongan teórico cuando no usan teorías. Otra observación que tenía respecto a la delimitación de la investigación. A ver, si bien es cierto que en el título se habla sobre la perspectiva del estudiante durante el confinamiento por la pandemia COVID-19, en la delimitación de la investigación se hace una especie de trazabilidad de la matrícula desde el 2012 hasta la fecha. Yo me pregunto, ¿desde el 2012 había pandemia o habría que pensar en en esa matrícula, en esas generaciones a partir de la pandemia? Porque finalmente lo que te interesa es revisar durante el confinamiento por la pandemia, para que delimitaras. Eso sí sería delimitar y no hacer una trazabilidad histórica, que no le veo como mucho sentido. Y bueno, en cuanto a la pregunta de investigación,
bueno, sí, habla sobre los retos, oportunidades, digo, ya independientemente de que le puedes cambiar o no, ¿para qué quieres revisar esos retos y oportunidades en los programas de estudio y el modelo instruccional? Hay que revisar la redacción. Yo sé que a lo mejor es complicado generar pues una redacción armónica, darnos a entender, pero también hay que intentar hacerlo y eso te lo va a dar también la lectura continua, asidua, ardua, porque de verdad también en la redacción a mí me asombra. Están en un nivel de doctorado y habría que mejorar eso. Y no se mejora más que con la mera lectura constante, pertinente, ardua, habitual, etcétera. Y bueno, dejaría mis comentarios ahí porque los otros son también muy vinculados a lo que ya mencioné en las dos intervenciones anteriores. Y bueno, una última cuestión. Habría que revisar también, pues, a qué nos referimos cuando estamos pensando en una metodología cualitativa, bueno, en un proceso metodológico con un enfoque cualitativo, cuantitativo, mixto, híbrido, como gusten nombrarlo. Porque no solo es poner esto por ponerlo, porque parece que se ve bonito, no, o sea, tiene que tener una justificación. ¿Por qué esta metodología? ¿Cuál es la lógica de esta metodología? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuáles son los instrumentos? Etcétera, etcétera, porque parece que es muy arbitrario colocar cualquier cosa que encontré. Hay que leer, hay que buscar, ¿no? Entonces, esa es la recomendación. Por aquí les dejo un artículo que trabajamos una doctora y su servidora, que en realidad es como muy didáctico, fue pensado para los alumnos de licenciatura, se los dejo ahí, habla sobre un acercamiento a la metodología mixta. Y claro, en ese acercamiento te da las dos grandes directrices de lo cual y de lo cuanto y de cuál es el método, los distintos instrumentos, y igual les puede servir. Entonces, bueno, por ahí les dejo la liga en el chat y bueno, con esto ya estaría cerrando. Gracias. Muchas gracias, doctora Rebeca. A continuación, continúa con la doctora Estela Ángeles. Adelante, doctora. Gracias. Buenas tardes, Rodrigo. Gracias por tu presentación. Sobre la forma, y posteriormente sobre el contenido, sí hay que revisar la redacción. La verdad es que los comentarios que yo tenía respecto a tu trabajo ya se han dicho, no los voy a repetir. Estaba buscando como algo muy, muy puntual que no se haya dicho. Entonces, bueno, ve que encuentro aquí que no se haya mencionado. Yo veo que hay una congruencia entre tu título, tu objetivo y tu pregunta de investigación en los tres incluyes, ¿no?, retos y oportunidades del programa de posgrado y desde la perspectiva del estudiante, ¿no? Digamos que esas son las categorías o términos que tú vas a trabajar. Por un lado, pues celebro que finalmente estés interesado en la perspectiva de los estudiantes, ¿no? Eso lo celebro. Entonces, eso me gusta. Hay una parte ahí donde pienso que les vas a preguntar sobre cómo les fue durante el confinamiento respecto al funcionamiento del programa de maestría, ¿no?, que te interesa del Instituto Politécnico. Entonces, bueno, eso es interesante. Coincido en la parte de que en la categoría retos y oportunidades es un poco difusa, y yo estaba por sugerir algo, pero ahora como tendría que ver cuál es el modelo del doctorado para no salir, ¿no? Ya como lo mencionó la doctora Ismene, o sea, hay ciertas cualidades, ¿no?, ciertas características que son parte del programa y que, bueno, hay que cumplir, pero entonces ya mejor no las voy a mencionar porque sí, efectivamente yo estaba por sugerirte algo por lo que no se va a poder ir por ahí. Bueno, cosas muy puntuales. En la página 5 mencionas que el planteamiento estará centralizado a nivel maestría de tipo superior en la modalidad mixta en una opción educativa dual o híbrida. Y posteriormente, páginas más adelante, dices que tu
que la presente investigación, los conceptos claves son sistema de educación multimodal, educación en línea o a distancia, educación superior nivel maestría, concepto de pandemia y posgrado maestría en docencia científica y tecnológica, ¿no? Y entonces yo me encuentro, si tu estudio va a estar centrado en la modalidad mixta, en una opción educativa o híbrida, pues que me expliques de qué se trata esta opción dual o híbrida. Sobre todo porque en la literatura y en la discusión, en el debate actual, pues hay una serie de, yo entiendo que la educación multimodal es esto y que mejor la de distancia y que ¿sí me explico? O sea, no hay todavía, o sea, estamos en una discusión, o sea, está en una discusión de consensuar cómo se va a llamar a esta nueva modalidad en la que entramos después de la pandemia. Entonces, para evitar confusiones, a mí me hubiera gustado que tú me dijeras, bueno, se trata de esta opción educativa dual o híbrida y significa esto, y entonces incluir una definición para que sepamos de qué se trata, porque cuando luego tú me dices que sistema de educación multimodal, pues ahí ya no. Pienso que sí hay una confusión en el enfoque metodológico. El último esquema, tú planteas que vas a realizar que el estudio va a ser mixto y después dices voy a realizar una revisión bibliográfica. Y entonces la revisión bibliográfica o la revisión de la literatura, pues en realidad es el estado del arte, ¿no? O sea, no va en la parte del diseño metodológico, sino va en la revisión del estado del arte. Y a propósito del estado del arte, pues me gustaría comentarte que revises la primera parte de tu estado del arte, ibas bien, decías, se encontraron esos estudios, qué se hicieron, cómo se hicieron y qué se encontró. Pero conforme voy avanzando en el estado del arte, siento como que ya te dio flojera ahí, y entonces solamente incluyes, estoy buscando una nota porque incluyes el nombre completo del académico, incluyes el título completo del artículo y después mencionas 2 líneas. Y entonces ya encontré, dices, el artículo académico de Ramírez Martinel y Maldonado Berea, titulado Multimodalidad en Educación Superior, nos refiere a una situación de integración del proceso educativo y las TICs a través de una convergencia en un sistema multimodal con énfasis en las modalidades no escolarizadas con opción en lineal, ahí creo que debió haber sido en línea, o virtual. Y no me dices más y te vas a otro estudio. Entonces, pues ahí déjame decirlo así, no le hiciste justicia a Ramírez y Maldonado porque yo busqué el artículo, ¿no? Y el artículo se plantea mucho más lo que tú estás diciendo ahí. En realidad lo que ellos están planteando es que entre otras cosas, ¿no? Plantean que las plataformas y la integración de las TICs no son lo único a considerar en la enseñanza-aprendizaje de la educación superior. Entonces es distinto. Pero cuando nosotras encontramos un artículo que no nos funciona para lo que nosotros queremos hacer, entonces ya no es necesario incluirlo, porque es como paja, ¿me explico? Incluir lo que nos funciona. Entonces, yo te sugeriría, porque veo que lo hiciste, ¿no? En la primera parte de tu estado del arte, se hizo este estudio, se hizo de esta manera, y los hallazgos fueron estos. Así es como se hace un estado del arte, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo. Como dije hace un momento, ya se repitió, ya se comentó lo que se hicieron varios comentarios acerca de qué hay que reestructurar, qué hay que replantear en sus trabajos, en sus proyectos de investigación. Yo te sugeriría, Rodrigo, y le sugeriría a Emanuel y a Sonia, que esto es muy complejo. Hay quienes dicen que no debe ser así,
pero yo me he encontrado en buenas experiencias sobre irte al campo, irte a hacer una entrevista a profundidad, un piloto, una prueba, ¿no? Y con lo que te digan, ahí puedes empezar a reestructurar tu trabajo, tu proyecto de investigación. Irte a trabajo de campo y ver, o sea, por ejemplo, Rodrigo, platicar con un estudiante, así, y preguntarle, a ver, ¿cómo te fue? ¿Qué te pareció? De una manera más informal, digámoslo así, ¿no? Y entonces anotar, a ver, ¿qué fue a lo mejor el funcionamiento de la plataforma, o a lo mejor el programa en sí, la modalidad en sí no es el problema. O sea, a lo mejor el problema fue que él no tenía la conexión, que no tenía los recursos, ¿no? Y entonces tú ahí puedes decir, hay otros factores, además de que me interesa saber cómo le fue respecto a la modalidad que yo estoy ofreciendo. Hay otros factores que pueden ser interesantes y que los puedo cruzar con esto que es mi objetivo central, ¿no? Igualmente para Emanuel, o sea, si pudiera preguntarle a alguien, ¿no? Si pudiera irse a campo, esa sería mi sugerencia, ¿no? Que se vayan a campo, que hagan sus pruebas, y a partir de lo que encuentren en el campo, vuelvan a mirar su proyecto de investigación. Y por mi parte sería todo. Si me pasé de tiempo, una disculpa. No, Les agradezco mucho la escucha y espero que les haya aportado algo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Había un comentario? Sí. Nada más así de rapidito. Digo, en lo personal me agradan bastante las opiniones de las doctoras. Realmente valoro demasiado en ese sentido. Y efectivamente lo que está haciendo la doctora Estela, mi compañero de nuevo y yo, Rodrigo Morillo, hemos estado haciendo precisamente ese tipo de ejercicios. De repente nos vamos a hacer así de repente encuestas. Oye, ¿sabes qué? ¿Cómo ves en esta parte? O incluso es más, dentro del mismo instituto tenemos empleadores y que precisamente se jalan a nuestros alumnos, ¿no? Entonces también ahí como que, oye, ¿cómo ves? ¿Qué percibes? Esto, aquello, el otro. Y también de ahí, entonces digo, está bien, digo, al fin y al cabo me siento ahí como en la película de todos los colaboradores del presidente, algo así, ¿no? El caso de Watergate, algo así. Pero en el sentido de que efectivamente no hay que aterrizarlo más. Me agrada mucho las aportaciones que están haciendo. No sé si se pudiera contar con el apoyo de ustedes para que incluso les pudiéramos enviar el documento extenso en donde me parece que varios de los puntos que bien nos recomiendan ustedes desde la perspectiva particular sí aterrizamos, pero a lo mejor y quizá fue conforme las experiencias propias a los últimos días del coloquio, ¿no? Entonces, si se pudiera como tal, digo, adelante, y si no, pues igual. Es una aportación también que quería dar. Muchas gracias. Gracias, Emanuel. Continuamos con la retroalimentación de la doctora Ismene Itaíbras. Adelante, doctora. Muchas gracias. Pues Rodrigo, muchas felicidades, creo que principalmente por el tema. Me parece importante rescatar la experiencia y la situación de los estudiantes de posgrado, porque casi siempre todo el mundo se centra en la licenciatura, pero casi nadie recupera a los estudiantes de posgrado. Y eso me parece que es bastante loable, y sobre todo porque es de los posgrados, creo que a lo mejor que menos hay interés. En ese sentido, sí, también sí comparto la idea de que los títulos están siendo muy largos, y nuevamente en tu caso caes otra vez en el tema de estudio de caso en lugar de hacer la investigación de manera general. Entonces, la invitación sería a lo mejor centrarte en qué pasó con los estudiantes respecto a qué tema específico en la pandemia. Y mira, finalmente estás en doctorado, a lo mejor lo que sí te podría ayudar en un momento dado es incluso te da tiempo para hacer un estudio comparativo, para no centrarte solamente en una universidad, te da creo que tiempo para probablemente 2 o más unidades, incluso al Politécnico, ¿no? En ese sentido,
sí es importante, más o menos igual que comenté con tus compañeros, sí hacer esta relación entre la parte teórico-conceptual que vayas a tener respecto a la dimensión del diseño, porque es donde no se ve. O sea, si yo estoy utilizando el concepto, otra vez, utiliza el concepto A se debe ver muy claro, reflejado en los instrumentos, en la perspectiva, cómo se está construyendo. Entonces, creo que por ahí también falta establecer esa relación. Ahora, específicamente me preocupa un poco más el que no hay tanta definición, me parece, de el problema. O sea, otra vez el tema de, tenemos que hablar en la pregunta de investigación, qué es lo que se quiere específicamente, como que vuelven a entrar muchos temas. Más allá que el título esté largo, tienes muchos temas ahí. Y me parece que también hay que encontrarle esta relación con el propio doctorado. Ahora, en el trabajo pones que la línea es sobre las sobre zonas urbanas, si no mal recuerdo. Y no recuerdo cómo es la línea, pero zonas urbanas y algo más. Pero propiamente no es, creo que esa no es la línea que tienes tú en tu trabajo, me parece que es otra. Es decir, no estás presentando, digamos, si dijeras, ¿cuál es la percepción de los estudiantes de ciencias en zonas de posgrado en zonas urbanas en la pandemia, ¿no? A diferencia de los estudiantes en zonas rurales durante la pandemia, bueno, pues igual sí tendría como razón de ser, pero no lo encuentro. Entonces esa parte sí preocupa mucho porque, insisto, no se logra argumentar. Me preocupa también que no veo tanto trabajo, o sea, porque el trabajo de lectura se ve cuando escribes. No dudo que hayas leído, pero para hacer estudios de doctorado tienen que leer todavía más. Porque es la única manera que vas a poder comparar tu trabajo frente a lo que otras personas hicieron. En tu caso sí creo que es un trabajo diferente, en principio, porque, insisto, tu población es diferente y la tienes como muy identificada, que sean los estudiantes de posgrado de ciencias. Ahora, vas a tomar el caso específico de un posgrado. En ese sentido creo que vas bien, pero me sigue preocupando que no encuentro esa relación. La justificación, ustedes recuerdan, había una serie de preguntas que tenían que decir, que lo que tienen que responder ese comentario para los tres es cuál es la pertinencia del estudio que están haciendo. O sea, no respecto al objeto de estudio, porque eso es diferente. En sí mismo el estudio, porque es pertinente. ¿Qué rompe, qué aporta? ¿En qué está innovando? Esto es lo que no se dice, lo que se justifica es el objeto de estudio, pero no se justifica la investigación. Esa es una diferencia importante, porque en la medida que logran justificar el estudio, entonces puedes vislumbrar, justamente para el tema de estado del arte, hacia dónde debes de mover a la lectura, y la propia lectura te va a ir diciendo, o vas a empezar a intuir, hacia dónde quieres establecer una crítica o una propuesta. Porque es un poco el mismo sentido, es decir, ¿y este estudio para qué? Es decir, ¿solamente voy a reportar cómo están o voy a proponer algo? A ver, este es el caso de una pandemia, son dos años, casi 3 años, con una situación sui generis. Pero si tuviéramos, no sé, un temblor súper fuerte en la Ciudad de México otra vez, que yo sé que no, ya hicieron cara de que ojalá no, pero supone, nos vuelve a romper la cotidianeidad. Es decir, ¿cuáles son los casos de emergencia? O sea, ¿qué te representa esta emergencia? ¿Qué le representa a un estudiante de posgrado? Porque un estudiante de posgrado tiene otras características. Creo que también esas hay que considerarlas, que es muy diferente al de licenciatura, ¿no? Un estudiante de ciencias estudia muy diferente al de sociales, o sea, vive los fenómenos de otra manera. Entonces, ¿qué significa para un estudiante de ciencias, que probablemente está más relacionado con ciertos aspectos del fenómeno de la pandemia, bueno, esta pandemia en particular, a diferencia de uno de sociales, que tiene una lectura completamente distinta? Incluso, es decir, ahí sí tienes un tema de cómo se
reconstruyó, rediseñó un sistema educativo frente a una emergencia. Entonces, con la particularidad de que en los posgrados se piensa que no se piensa, se trabajan temas a más profundidad. Entonces, esto mismo que estoy diciendo hay que aplicárselo a uno mismo. Hay que profundizar todavía más. Estudios sobre cuáles fueron los efectos de la pandemia sobran en los estudiantes, pero casi no hay sobre estudiantes de posgrado y creo que ahí tienes una gran beta de trabajo. Y sobre todo tú por tu formación, creo que puedes hacer estudios más profundos que solamente lo que estás presentando. Creo que tienes muchísimo potencial para los tipos de estudios que vas a presentar. Yo ni siquiera me iría a los mixtos, a ti te queda perfectamente bien un cualitativo, sin mayor problema, porque puedes meter una cantidad de variables, o sea, puedes meter variables si estaba trabajando, si bien pareja, había pareja, están casados, había hijos, si tenía beca, no tenía beca, o sea, infinidad de cosas, porque son personas de cierta edad. O sea, no estoy diciendo que sean grandes, pero ya no son los chavitos de 19, 20 años. Algunos ven con sus papás, otros no. Entonces, tienes allí una de cosas que hacer impresionante, que ni siquiera necesitarás meter un cuestionario con los estudiantes, casi puedes sacar, digo, es un decir, ¿no? Obviamente que tienes que preguntar cosas, pero es una manera distinta de como joven estudiante, que no es de licenciatura, cómo vive la pandemia. Y por eso es muy importante realizar la pregunta, ¿no? Inicial. Entonces, creo que tu proyecto está mejor estructurado, pero creo que todavía te falta por ahí esa correlación más fuerte, ¿no? Y aprovechar tu propia formación. Creo que la estás desperdiciando. Es decir, no tiene, es lo mismo para Emanuel, o sea, no tienen que tener estudios en educación, pero sí tienes que aprovechar más bien lo que tú ya tienes. Entonces, porque no es un posgrado en educación, sino es en ambientes y sistemas. Y tanto Emanuel como tú manejan esa noción de sistema por la formación que tienen. Pues creo que por ahí tienen una gran ventaja, y sobre todo porque manejan métodos cuantitativos desde otra perspectiva. Entonces creo que, insisto, por ahí creo que deberían de explorar todavía más. Sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ismene. Muchas gracias a todos. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este tercer coloquio interno de investigación del posgrado del Instituto Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 156 trabajos de estudiantes en 45 mesas, que serán retroalimentadas por 135 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muy buenas noches.